En este vídeo vamos a ver los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje. Si os acordáis del vídeo anterior, teníamos aquí un esquema con los elementos de la comunicación, ¿veis? Emisor, receptor, canal, mensaje y código, y el contexto. Pues en la página 5 los tenéis explicados en cuadro. Acordaos que hay una ampliación en el Drive, ¿de acuerdo? Nos pasamos la vida comunicándonos, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche. El despertador que suena ya es un proceso comunicativo, nos está diciendo que nos tenemos que levantar. Esto que ya os digo que es repaso de la ESO, pues aquí tenéis los elementos de la comunicación. El emisor es el que elabora y transmite la información. El receptor, el que la recibe. El canal, el medio por el que circula la información. El código, el sistema de signos que se comparten, emisor y receptor. Si mandamos un mensaje en un código que el receptor no comprende, no hay comunicación. Si yo hablo en chino y mi receptor no sabe chino, pues ya puedo estar lanzando mensajes que no se produce comunicación, porque la información no llega al receptor. El mensaje es la información que se transmite y el contexto, la situación en la que se produce esa comunicación, el espacio y el tiempo, ¿de acuerdo? Ahí tenéis distintos ejemplos, pero os voy a enseñar este. Vamos por la calle y nos encontramos con esto, un semáforo en rojo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues el emisor será el semáforo, el receptor seremos los peatones. Los receptores son todos los peatones. ¿Cuál es el mensaje? Pues si está en rojo, no cruces. El canal, como nos entra por la vista, el aire. La situación, ¿cuál será el contexto? Pues en una ciudad, en un paso de peatones, porque en un campo no nos vamos a encontrar un semáforo. ¿Y cuál es el código? ¿Qué es lo que nos falta? El código de luces del semáforo, que pueden ser rojo y verde en el caso de los peatones. Hay otros que los tienen intermitentes e incluso podéis encontrarlos en naranja, pero básicamente esa sería. Fijaos que el contexto es muy importante porque dependiendo de la situación, muchas veces un mismo mensaje tiene significados distintos. Podemos estar en clase y yo sonrío ante algo que decís y a lo mejor me estoy burlando de vosotros, pero también puede ser un gesto de amabilidad en otra situación, ¿vale? Los elementos de la comunicación ya os decía que se relacionan con las funciones del lenguaje, que las tenéis a continuación. Y también son 6, igual que los elementos de la comunicación. ¿Para qué sirve el lenguaje? La función es para lo que sirven las cosas. Pues fundamentalmente para comunicarnos. Pero también podemos hacer otras cosas con el lenguaje. ¿De acuerdo? Y son las llamadas funciones del lenguaje. Cada una de ellas se centra en uno de los elementos de la comunicación. La primera es la función expresiva, que está relacionada con el emisor. ¿Por qué? Porque lo que hace es expresar sus sentimientos, sus estados de ánimo, sus opiniones, etc. Desde el punto de vista lingüístico, las distintas funciones tienen unas características específicas. En la expresiva se utiliza la primera persona del singular o del plural. Yo creo, me considero, me parece, me encuentro, y también exclamaciones y valoraciones. La otra es la función apelativa, que se centra en el receptor, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hace esta función? Pues mediante ella el emisor pretende conseguir una respuesta, un objeto o convencer de algo al receptor. Y se caracteriza porque utiliza la segunda persona del singular o del plural. La otra función es la función representativa, que se centra en el contexto, es decir, en la realidad que nos rodea. También la conocéis con el nombre de función referencial, es lo mismo. Podéis ponerla representativa o referencial. Tened en cuenta que dependiendo de los libros de texto y de los autores, pues la llaman de una manera o de otra. Esta, que se centra en el contexto, lo que hace es pues simplemente el emisor habla sobre la realidad que le rodea de forma objetiva.
¿vale? Predomina la tercera persona y otros aspectos que ya veremos después. Otra función es la función fática. Esta está relacionada con el canal y es la que se utiliza para abrir el canal, por ejemplo, cuando saludamos. Buenos días. Pues, hola, ¿qué tal? De alguna manera estamos diciéndole al receptor, hey, que vamos a empezar un proceso comunicativo. Cuando nos despedimos, lo que hacemos es cerrar el canal. Hasta luego, adiós. Pues con eso decimos, que ya hemos acabado el proceso de comunicación. Y también aparece cuando intentamos verificar que el canal está abierto, que funciona. Son los típicos de me oyes, me escuchas, pero me estás atendiendo. Todas ese tipo de palabras, de frases y demás sirven para verificar, abrir o cerrar el canal. Por eso se le llama función fática o de contacto. También es otra manera de llamarla, porque tiene que ver con el establecer el contacto y verificar que el contacto se mantiene. La otra es la función metalingüística, y esta tiene que ver con el mismo código. Es cuando utilizamos el lenguaje para hablar del lenguaje. Pues cuando estoy dando una clase de lengua y explico, como aquí veis, que la palabra hoy es un adverbio de tiempo. Pero también se produce pues, en la clase de música, cuando el profe os explica que, pues, que el redondel este es una blanca y que este otro es una negra y que cada uno tiene una adoración distinta. Y os explica do, re, mi, fa, sol, la y todas esas cosas. ¿Sí? La última función es la que se centra en el propio mensaje y es la función poética. Lo que hace la función poética básicamente es crear belleza. El emisor quiere llamar la atención sobre cómo dice las cosas y con eso o bien captar nuestra atención, pero también crear belleza. Pues es la típica función que aparece en los textos poéticos, en los textos literarios, pero no solo en ellos. Ya veremos cómo en algunos de los textos que vamos a trabajar este curso también encontraremos función poética.